nosotros vamos a ver ondas y sus características. Ese es el título de hoy. La clase es la número 1, como aparece ahí. Clase número 1 de física de primero medio. Este es mi nombre. Ahí estoy yo, mucho más flaco, sí, pero ahí estoy. Y de alguna forma cada uno tiene un orden determinado para seguir la materia. Así que les voy a pedir que no se compliquen con eso, porque si usted quedó atrasado, no alcanzó a escribir, lo importante es que me escuche bien lo que estoy explicando. Usted puede sacarle una foto si quiere, está tan urgido para poder pasar la materia, sacarle una foto a la pantalla, o hay una tecla en el computador que se llama Imprint, que es un pantallazo, y puede ir anotando la clase en Word, aparte, que es lo que hacen los cuartos medios, y después pasan su cuaderno en limpio. Tienen hartas formas de hacerlo. Ya lo importante es que no me digan así como, oh, queda atrasado, quédese ahí para anotar, porque de- si no vamos a estar un poco complicados porque uno escribe más rápido, otros más lento. Pues, o sea, la idea es ir avanzando y recordándoles que están en media, así que tienen que ir tomando apunte un poquito más rápido de lo que hacían el año pasado. Pero igual vamos a ir yendo lento, porque yo sé que cuesta al principio entender física y estamos en la clase número 1. Eh, Nosotros tenemos el primer bloque, es de las 10:50 a las 11:30. Ahí nosotros vamos a tener un break, pero yo voy a seguir grabando la clase y los voy a dejar con una diapositiva. No se salgan de la clase. Cuando yo subo a YouTube el video, corto esa parte y continúa lo otro. Así que cuando hagamos el break a las 11:30, de 15 minutos, no se salgan. Quédense ahí porque va a quedar ahí grabando la clase como si estuviéramos todos calladitos. Entonces, clase número 1, título: Ondas y sus características. Lo primero que tienen que saber antes de llegar y empezar a definir esto es que nosotros cuando hablamos de la física, estamos hablando de una de las ramas de las ciencias naturales. La física es parte de las ciencias naturales. Y como la palabra lo dice, naturales, lo que estudian estas ciencias con la biología y la química es la naturaleza, pero cada una con una especialidad distinta. La física utiliza tres cosas principales. Utiliza la matemática, utiliza el lenguaje y utiliza la experimentación. Así trabajo yo, escribiendo encima de las diapositivas por si acaso. Y todo esto que estoy escribiendo después se los voy a mandar porque es lo que ustedes vieron en clase, ¿ya? También se los voy a mandar por si acaso. Entonces, la física ocupa estas tres cosas. La física no es solo números, no es solo matemática, también necesita lenguaje. Se van a dar cuenta hoy día que es casi pura definiciones. Y en algún momento necesita ser experimentada, no puede ser solo teoría. En la modalidad online es un poco complicado hacer experimentos, pero vamos a intentar hacerlo igual, para que ustedes se motiven también con la asignatura. Y como es parte de las ciencias naturales, la física propiamente tal, lo que estudia de la naturaleza, son tres cosas. La física se especializa en la energía, en la materia y en el espacio-tiempo. Que cuando uno dice espacio-tiempo no son por separado, es un solo concepto, espacio-tiempo. Por eso para algunos la física es un poco complicada porque estos conceptos no se entienden muy bien. Pero vamos a tratar de pasarlo lo más eh, entretenido posible para que ustedes también se entusiasmen con la asignatura, que es muy bonita y también nos permite responder fenómenos naturales cotidianos, como el arco iris, el amanecer, el día, la noche, el tiempo. E incluso la física es súper importante para hacer las películas de Marvel. Todo lo que es superhéroes, si se fijan, son casi puros físicos los que están ahí metidos, porque estudian estos tres conceptos. Y obviamente la interacción que tienen estos tres conceptos con el universo. El problema es que cuando uno habla de universo, habla de un concepto muy grande. Entonces, si yo estudio el universo, tengo que estudiar muchas cosas. Entonces, lo que hace la física
es concentrarse en estos 3 conceptos fundamentales y de ahí se derivan ciertas materias o ciertos temas, como la clase de hoy día que se llama ondas y sus características. Bien, entonces es como les quise hacer un repaso general para que sepan qué es lo que es la física, aunque ustedes pueden encontrar esta definición, la pueden encontrar en Instagram y en mi Facebook, porque ya lo definí. En vez de que ustedes coloquen en Google qué es la física y le aparezcan muchas definiciones, yo la explico más consensuada con un ejemplo y estoy diciendo lo mismo que le estoy diciendo ahora. Así que eh, de eso se trata la física, de eso es lo que van a empezar a ver ahora ustedes que son casi todos alumnos nuevos. Em, ¿Alguna duda, consulta de esta diapositiva? Dejo ahí los segundos, si no, seguimos avanzando nomás. Como les dije, pueden sacar fotos, lo que quieran, un pantallazo para que no se atrasen. Para poder meternos en el tema de la unidad nueva, de lo que es una onda, primero necesitamos la definición. La definición es la que está acá. Si quieren la colocan entre comillas. Ahí me faltó un punto. Es la propagación de una perturbación a través de un medio. Esa definición me la puedo aprender de memoria, pero la pregunta es, ¿qué significa? Propagación de una perturbación a través de un medio. Como que no queda muy clara la definición si es que no sé qué significan estas palabras. Por eso tengo que ocupar el lenguaje. Propagación, cuando me dicen el concepto de propagación, inmediatamente me están diciendo que hay un movimiento. O sea, hay algo que se mueve. Cuando a mí me dicen propagación es porque algo se está moviendo. Está mirando la diapositiva, ¿cierto? Sí, Sí, Ya, profe. ya, porque me pasó que los otros sí, primeros se quedan pegadas las diapositivas, así que estamos bien. Es la propagación, o sea, es un movimiento de algo que perturba un medio. Perturbación significa cambio. Vamos a colocar aquí. La palabra perturbar en física significa cambiar o cambio. Entonces, algo se está moviendo a través de un medio y que va cambiando ese medio. O sea, estamos hablando ya como de una energía. Algo que se está propagando en forma de onda y algo que está perturbando un medio, está cambiándolo. Por eso, las dos características de la onda son las que están acá. Son portadoras de energía, una de las cosas que estudia la física, y no transportan materia. Otra cosa más que estudia la física, si se acuerdan de la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es una onda? Es un movimiento que cambia un medio, que porta energía, o sea, se mueve porque tiene energía, pero no transporta materia, no transporta partículas ni átomos, sino que ocupa los átomos como un medio. Por eso aquí sale el ejemplo de esta imagen que coloqué, no se ve muy bien, pero si uno imaginara que hay una piedrecita, perdón, hay una piedrecita que cae en el agua, se va a generar una especie de sistema de ondas circulares, igual como aparece ahí en el dibujo, y se van a ir en todas direcciones. O sea, se va a empezar a propagar, a mover. ¿Qué es lo que le está haciendo al agua? El agua estaba lisa, estaba quieta, la va a cambiar, o sea, la va a perturbar. Y la onda lo que hace es moverse, estas líneas se mueven de un lugar a otro a través del agua. No es que el agua que está acá se mueva hacia el lado de acá. Esa agua solamente sirve de medio. No se está moviendo el agua completa para allá. Entonces pasa lo mismo que este dibujo que está acá a la derecha. Si esto fuera una cuerda y alguien coloca una cuerda amarrada a una muralla y mueve la cuerda hacia arriba y hacia abajo, lo que va a obtener es esta figura. Esta figura que está acá es la figura de la onda. Un tipo de onda, que es la más común que nosotros vamos a estudiar. Pero no significa que esta masa que está acá se mueva para el otro lado. Sino que aquí sigue siendo la misma cuerda, la misma masa, solamente
va transmitiendo onda, o sea, energía. Eso es fundamental de esta diapositiva. La definición de onda, las dos características que tienen energía, no transportan materia. Este es el ejemplo, una piedra en el agua, que también lo pueden buscar en internet, que se llama, si quieren buscarlo en internet, pueden buscarlo como frente de ondas, y van a aparecer algunos videos en YouTube donde les explican cómo se mueven las ondas en el agua. Y esta es la forma más característica cuando uno quiere explicar el concepto de onda, como especie de cerritos. Un cerro más un valle, un cerro más un valle, una especie de vaivén. Entonces, si lo simplificamos en esta diapositiva, toda onda comienza con algo, como lo que aparecía acá con la mano y la cuerda. Lo que está haciendo esta persona es mover la cuerda de arriba hacia abajo y produciendo una onda hacia la derecha. Por lo tanto, si esta onda está amarrada, esta cuerdita está amarrada, lo que está haciendo es nada más que usar esta cuerda como medio. Cuando uno habla de arriba abajo, uno está hablando de una dirección vertical y está produciendo un movimiento en dirección horizontal. O sea, son dos movimientos juntos que se pueden graficar y se pueden dibujar de otra forma, pero cuando yo sumo esos dos movimientos, me aparecen estas formas que están acá. Para comenzar la onda, yo necesito un pulso, o sea, necesito una especie de fuerza, que en este caso sería la mano agitándola de arriba abajo. Una fuerza que se podría decir que es el inicio de la onda. Por lo tanto, la forma que tiene la onda va a depender de cómo yo la dibuje. Principalmente se dibuja como esta que está acá. La voy a destacar porque esta onda se llama sinusoidal. Esa es como el nombre formal, que es la que más vamos a ocupar nosotros para explicar las ondas. Sinusoidal. Esta es una onda recta o rectangular. Esta es una onda triangular. Y esta es una onda en zigzag. Estas se ocupan principalmente en los aparatos de medicina, cuando quieren medir el pulso cardíaco, y ahí está la palabra pulso. El pulso cardíaco al final es una onda que te indica una altura, un límite, tanto arriba como abajo. Entonces va avanzando en la medida que te va mostrando algo. Entonces la que es rectangular, vamos a colocar rectangular, la que es triangular y la que es zigzag, nosotros no la vamos a ocupar mucho, sino que vamos a ocupar la sinusoidal. Ese es el nombre. Las que tienen forma de cerrito son las que nosotros vamos a ocupar para definir lo que es onda. Y los pulsos por un mismo medio viajan con la misma velocidad. Se supone que ese pulso que uno le hace, mientras más fuerza uno le hace a la onda, más rápida debería ser. Ya eso es como la lógica. Son justo las 11:30. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los breaks? Yo me desconecto yo mi micrófono, mi cámara por 15 minutos, pero les dejo esta diapositiva para los que no alcanzaron a escribir todo. ¿Ya? Entonces, tengo que salirme de compartir pantalla. Voy a mantener las anotaciones como me aparece ahí, para que después tengan todo esto que estoy escribiendo. Si se fijan, ahí se guardaron. Entonces, así van a ver después ustedes en el Classroom la clase, con todo lo que escribí. Entonces me voy a ir para acá y nos vemos en 15 minutitos más a las 11:45.
Bien, estamos de vuelta entonces del break. 11:46, de hecho nos pasamos un minuto. Me asusté. Despierten los demás, por favor. Ahí sí. Hola. Vamos a continuar entonces con la materia para que sigamos y que ustedes puedan ir siguiendo también lo que están escribiendo en su cuaderno. De aquí tenemos hasta las 12:25. Y ahí con eso ya no nos vemos la otra semana, así que por eso hay que tratar de sacarle mejor el provecho a esta horita, independiente de que tengan material que voy a subir después. Entonces quedamos en eso, en que tenemos 4 tipos de formas en la sonda, pero que vamos a ocupar principalmente la sinusoidal. 2 direcciones, que son vertical y horizontal, que sumadas nos hacen ver esta forma que tiene la onda determinada, característica. Las ondas también se podrían definir como una sucesión de puntos, eso quiere decir de pulsos, perdón. Eso quiere decir que cada pulso, si uno lo va sumando, va adquiriendo como una especie de línea en donde se van sumando todos los puntos que la energía va pasando por ahí. Y eso también se podría dar como significado la onda, como resultado la onda. Por eso dice ahí que una sucesión de pulsos da como resultado una onda si es que uno sumara todos los pulsos que hay. Si la sucesión de pulsos se genera en intervalos iguales de tiempo, o sea que la persona está agitando esto arriba y abajo de forma ordenada, cosa que se demore lo mismo en subir y en bajar, entonces estamos hablando de una onda, se va a generar una onda periódica o armónica. Entonces, si se fijan en ese dibujo, o si lo hacemos de nuevo, nosotros vamos a dibujar la onda, a ustedes les queda más bonito en el cuaderno, sí. Vamos a asumir que es una onda ordenada, donde las cimas van a tener la misma altura, donde todos los valles van a tener la misma profundidad, ahí me faltó un poquito, y todas van a tener el mismo tiempo. O sea, si yo tengo un vaivén desde ese punto hasta ese punto, se va a demorar lo mismo que de acá a acá, que de acá a acá, y así sucesivamente. O sea, va a ser una onda armónica que se llama. Estos dos conceptos, periódico o armónico, significan ordenado, una onda ordenada, una onda que mantiene su tiempo, mantiene su distancia, mantiene su forma durante mucho rato, ¿ya? Y eso justamente es lo que nosotros vamos a estudiar y siempre se estudian estas ondas primero, para después estudiar las ondas que son no armónicas, un poco más desordenadas, como por ejemplo las ondas que aparecen en los sismógrafos. Los geólogos que quieren estudiar este tipo de fenómenos, los que se dedican a estudiar los sismos, los terremotos, utilizan un instrumento donde ustedes se van a dar cuenta que nos da resultado una especie como hartos vaivenes y de repente cuando hay un terremoto sube o cuando hay réplica sube de nuevo y se van generando como una especie de ondas desordenadas. Esto no es armónico porque tiene distintos pics de altura, tanto hacia arriba como profundidad hacia abajo. Por lo tanto, esto se dice que no es armónico. Sin embargo, lo anterior puede que sí, puede que se mantenga el movimiento de la Tierra constante. Y cuando hay un terremoto, de repente se produce un pic. Eso no es armónico. En cambio, nosotros vamos primero a estudiar esto para que no sea tan difícil después entenderlo. Lo que aparece acá, es súper importante que lo anoten, que lo dibujen, que le saquen una foto o lo que sea. Lo importante es que lo tengan en su cuaderno y que lo vean siempre porque son las partes, esto se llama partes o elementos de una onda. Esto es fundamental que lo sepan más que de memoria, que sepan identificar estos conceptos a través de la figura. En este caso tenemos una figura de una onda que empieza en un lugar, está de azul ahora la onda, y termina en otro lugar. Hay una línea al medio, una línea gris al medio, que se llama plano horizontal de referencia o eje central.
También lo pueden llamar así, eje central. Esa línea en gris es una línea imaginaria, por si acaso. Imaginaria. Porque lo que hacen los físicos, los científicos, es dividir esta onda en dos para estudiar sus partes y clasificarlas. Porque si no, todos hablarían en idiomas diferentes si es que no hay un orden. Y el orden que se les da es que si yo parto por la mitad de esta onda de forma imaginaria, voy a obtener cosas que van hacia arriba y cosas que van hacia abajo. Si yo considero los puntos más altos, si se fijan, esta onda azul es una onda armónica, porque son casi del mismo tamaño, de la misma altura. Este punto que está acá, que es el más alto, y este punto que está acá, que es el más bajo, si yo hago la medición de estos, desde el eje central, o sea, desde acá, y tiro una línea hacia arriba, ahí me salió un poco, ahí sí, y desde el eje central hacia abajo, como estamos hablando de una onda armónica, nos van a dar el mismo valor. Ese valor, esa longitud vertical, desde lo más alto o lo más profundo hasta el medio, se llama amplitud. Cuando nosotros hablamos de la amplitud de la onda, nos estamos refiriendo justamente a esa línea vertical, tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de elongación, son cualquier punto del eje central a la onda. Y la elongación máxima, más grande, es la que se llama amplitud. Todas las demás, todos los puntos que yo quiera medir, se llaman elongaciones. Ahora lo estoy nombrando solamente, después los vamos a definir. Cada uno de estos tiene una diapositiva distinta, así que no se preocupen si es que no alcanzan a notar todo lo que digo. Entonces, cada distancia que no sea la máxima se llama elongación. Los puntos más altos se pueden llamar crestas, o también yo prefiero llamarlos cimas, suena más bonito aparte. Cimas de un cerro, y los puntos más bajos se llaman valles. Entonces aquí yo puedo decir, esta onda tiene 3 cimas y tiene 3 valles. Los nodos son puntos, son los puntos en donde la onda pasa por el medio. Entonces aquí, si se fijan, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, 5 y el que empezó. O sea, en esta onda completa me voy a encontrar con 5 puntos que pasan por el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, no 5, 6. 6 nodos en total. Son los puntos que pasan por el eje central. Y la longitud de onda son de onda, no de la onda. Longitud de onda son los puntos que unen cima con cima o valle con valle también. Y se supone que deberían ser los mismos. Pero más que explicarlo ahora en palabras, tengo diapositivas que explican de mejor forma qué es lo que es la longitud de onda. Así que mientras, por favor, saquenle foto, háganle un pantallazo a esta diapositiva, porque esta es como una de las más importantes, porque tienen que ubicarla. O sea, si yo le hiciera un trabajo, si yo le hiciera una prueba, una de esas preguntas sería ubicar los elementos de una onda. Entonces ustedes tienen que ubicar qué significa ese punto, qué significa la línea, tanto hacia arriba como hacia los lados, y recordar que la línea del medio es una línea imaginaria, ya que es como si una cuerda estuviera extendida sin pulso, es como la cuerda original. Ya, así que vamos a avanzar y vamos a explicar más de estas partes de la onda. Profesor, Dígame. ¿y si se cambia de tipo de onda, por ejemplo, los valles no serían una parte? ¿Tendrían otro nombre? ¿O serían igual? Claro, es que por eso nosotros ocupamos esta onda, porque si nosotros ocupamos, por ejemplo, la onda cuadrada, y sería como de esa forma, la altura, la amplitud sería todo esto, y el valle sería todo esto. Entonces, más complicado, porque no es solamente un punto, son muchos puntos. ¿Se entiende? Entonces, Profe,
Es mejor tener un solo punto y decir que ese es el más alto. Dígame. Profesor, disculpe que lo moleste, No, pero no, dígame. todas las ondas, por ejemplo, la recta, la triangular y la zigzag, ¿tienen las mismas partes de una onda? Sí, son todas iguales. La diferencia, como le explicaba a la otra compañera, es que las otras ondas son un poquito más difíciles de identificarlas, porque Ah, ya. comparten el mismo espacio. La amplitud, por ejemplo, no puedo decir que es un punto, porque son muchos puntos que juntan esa línea. Ya. Aunque sí se pueden medir, pero es mucho más sencillo con la sinusoidal, con esta que estamos trabajando arriba. No sé si alguien más tiene una pregunta de esta diapositiva. ¿No? Ya. Yo tengo una pregunta. Escucho muy bajito. Sí. ¿Ahí sí me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ya, es que estaba con audífono. Que, ¿por qué hay cuatro valles y en el último que marco, el que está al lado del eje central, está como incompleto? Con tal de que ya pase el eje central, ¿ya se considera valle? Sí, de hecho, esta onda no está completa, no está dibujada completa, pero sí eso se puede considerar valle por la forma que tiene. Si te fijas, uno une esa línea con la de acá y debería llegar a ese punto, entonces tú dices, ya considero esto como un valle. Es como si fuera una, dos, tres cuartos. Quizás como que no se alcanza a formar completa, pero sí aparece el valle, justo. Lo importante es que sea siempre del eje central, como dices tú. Si hubiese estado cortada ahí, por ejemplo, ahí ya no podríamos decir tres valles, tendríamos que decir dos nomás. ¿Entendió? Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más? Escuché una voz ahí. Estoy escuchando voces. No, ya. Es que se escucha muy bajito, entonces no sé si están preguntando o no. Em, la amplitud. Si nosotros quisiéramos definir la amplitud como de una manera un poquito más formal y más extensa, diríamos que es la máxima elongación, como les dije, es como la línea más alta y más baja con respecto a la posición de equilibrio. Posición de equilibrio significa eje central. Eso es lo que significa equilibrio, eje central. Su unidad de medida es el metro. Si se fijan, en física, como yo les dije, es muy importante el tema de los símbolos en el lenguaje y las letras, porque el símbolo de la amplitud es la letra A. Por eso se coloca entre paréntesis redondo. Pero la unidad de medida es el metro. Entonces, la amplitud se mide en metro, que es una M minúscula, pero tiene que estar entre corchetes. Entonces, por ejemplo, si yo digo la amplitud de una onda son 3 metros, tengo que colocar A es igual a 3, M entre corchetes. Si no coloco entre corchetes, esa M puede ser cualquier cosa, incluso puede haber una multiplicación ahí. Ustedes saben que en matemática, cuando yo junto un número con una letra, es una multiplicación. Entonces se pueden confundir. Si no coloco el corchete, eh, M no es nada. Puede ser cualquier cosa. Pero ahí claramente alguien va a leer y va a decir, ah, me están diciendo que la amplitud es igual a 3 metros de altura o 3 metros de profundidad. Ya para que lo sepan y que empecemos a escribir cómo la física necesita ser escrita. Así que la definición formal debería ser máxima elongación con respecto a la posición de equilibrio o eje central. A mayor amplitud, mayor energía aportada por la onda. Esa es una característica física, ya no es una característica matemática, sino que es física. Si yo tengo más amplitud, me están diciendo que la energía de la onda es mayor. O sea, cada vez que ustedes se fijan en la ola de mar, si la ola de mar es muy grande, o el tsunami que provoca la ola provocada por un sismo, es muy grande, quiere decir que el sismo fue muy grande. Quiere decir que la energía fue muy grande también. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean una onda, por ejemplo, si yo dibujo una onda de ese tamaño, ustedes van a decir, la onda 1, que es la del gráfico, con la onda 2,
la energía de la onda 1 es mayor a la energía de la onda 2. Porque se nota que la amplitud, que es la parte vertical, en la onda 1 es más grande que la onda 2. No importa si esta está más estirada, menos estirada, o esta tiene más vaivenes. Lo importante cuando se mide energía es la amplitud. No sé si alguien tiene alguna duda de eso. O sea que donde está el eje central solamente marca dos amplitudes, que sería la una que es como la más arriba y la dos que sería como la que está más abajo, que el valle y la cresta, si no me equivoco. Y deberían tener el mismo valor. Sí, Ah, ok. Ah, no son diferentes valores, es el mismo valor es de el mismo amplitud en valor. cada uno. Ah, ok. Sí. Porque, como les dije, vamos a estudiar primero las ondas de ese tipo, que son ordenadas. Después vamos a ver las ondas desordenadas. Esta es la segunda, la otra variable, la otra parte de la onda, que la vamos a llamar longitud de onda. El símbolo de la longitud de onda es esa letra que está ahí, que se llama lambda, del abecedario griego. Es como una Y al revés. Yo la escribo así rápido, ¿no? Ese lambda también, como dice longitud de onda, también es una distancia. Pero formalmente se dice que es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles consecutivos. Así lo podría definir, pero lo importante es que sean consecutivos. Si yo mido desde acá hasta acá, en las cimas, desde acá hasta acá, en los valles, me tiene que dar el mismo valor. Ahora, como aparece aquí otra medición, si yo parto desde acá, desde el eje central, hago una cima y un valle, también eso se llama longitud de onda. También, perdón, también eso podría medir lo mismo. Entonces, si se fijan, es como si yo estuviera corriendo ese pedacito. Si lo corro a la derecha, acá, el final también se va a correr a la derecha y va a coincidir con las cimas. Si lo sigo corriendo hacia la derecha, va a coincidir con los valles. Entonces va a ser un pedacito horizontal que se va a mantener. Eso se llama longitud de onda. La distancia horizontal entre dos cimas, dos valles, o entre dos puntos que sumen una cima más un valle. Siempre en forma horizontal. Como es una longitud, también se mide en metros. Entonces también escribo aquí que el lambda se mide en m, entre corchetes. Y también se puede decir, como lo que estaba explicando acá de un vaivén, de subir y bajar, también se puede decir que es la distancia recorrida por la onda en un periodo t o en un ciclo completo. Ahí aparece otra palabra, ciclo. Ciclo en una onda es un vaivén, arriba y abajo. Eso es un ciclo. Esta onda de acá, de arriba, empieza y termina acá. Entonces, eso es una longitud. Después viene otro vaivén, otro ciclo. Entonces, si yo dibujo una onda de esta forma, empieza y termina ahí, en el eje central. Voy a dibujar el eje central así. Esto es una onda. ¿Alguien me puede decir cuántos ciclos tiene esta onda? Si el ciclo se define como un vaivén, arriba y abajo. 4. Contamos. 1, 2, 3, 4. Exacto. Porque es cima más un valle, 1. 2, 3 y 4. Entonces, una onda puede tener 4 oscilaciones. Estas que están acá, los ejemplos que aparecen aquí, son una onda que tiene 2 oscilaciones. Entonces, cuando yo hablo de ciclo o cuando hablo de oscilación, estoy hablando solamente de un vaivén, subir y bajar. Ya no estoy hablando de la onda completa.
Por eso es importante para que no se confundan entre la distancia total a la longitud de onda, que es solamente el ancho de una oscilación, también podríamos decirlo. Por eso siempre de dos valles consecutivos. Si están un poco perdidos, un poco perdidas, no se preocupen que después lo podemos repasar de nuevo. Esto lo vamos a ir repitiendo siempre. Lo importante es que esté la diferencia entre una onda y una oscilación. La onda es la onda completa. La oscilación es lo que está dentro de la onda. O sea, cuántos vaivenes puede tener. Profe, Dígame. o sea, la oscilación es lo que compone la onda, lo que crea la onda. Exacto. Exacto. Entonces yo puedo tener una onda con 10 oscilaciones, 20 oscilaciones, una oscilación. Va a depender de la forma que tiene la onda, de la cantidad. Por eso las oscilaciones, el ancho de las oscilaciones se llama lambda, longitud de onda. Que no es lo mismo que el ancho de la onda completa, para que no se vayan a confundir. ¿Dudas, consultas? Ya. Ahí, espero 5 segundos por si acaso. El periodo es una magnitud física distinta a las otras dos que vimos. Es una parte de la onda diferente. La amplitud y la longitud de onda se clasifican como partes de la onda que son espaciales. Porque determinan la forma que tiene, el espacio que ocupa la onda. Cómo se dibuja, si es más alta, si es más baja, si es más ancha, más angosta. Tiene que ver con el espacio que forma la onda. El periodo, que es una T mayúscula, y la frecuencia, que es la que vamos a ver después, el periodo y la frecuencia no determinan el espacio de la onda. Son variables físicas de carácter temporal. Son temporales. Entonces, unas miden espacios y las otras miden tiempos. Cuánto se demora en transcurrir esto. Ya para que se den cuenta que son diferentes, tienen diferentes objetivos. Una, la forma, y la otra es el tiempo en cómo pasan. Y el periodo, que es muy importante que mantengan la T mayúscula es solamente el tiempo que demora en efectuarse un solo ciclo o una oscilación. Es el tiempo que demora en efectuarse una oscilación o un ciclo. O sea, lo que estábamos diciendo, un vaivén. Entonces, si la longitud de onda era el ancho de ese vaivén, el periodo es el tiempo en que demora en hacerse ese vaivén. Como es un tiempo, la unidad de medida es el segundo. Y se escribe entre corchetes con una S. Entonces yo podría decir que un ciclo o una onda tiene un periodo de 2 segundos. Eso quiere decir que cada 2 segundos se ejecuta un ciclo. Por eso la palabra periodo uno la ocupa como diciéndolo algo que se pueda repetir. Cada cierto periodo de tiempo, uno siempre coloca eso en la vida cotidiana, en el lenguaje, cada cierto periodo de tiempo pasa esto. Eso quiere decir que hay algo que se repite. En este caso, la oscilación. O también se podría decir que es el tiempo en cada molécula del medio que realiza una vibración u oscilación. Eso es como ya una definición más formal. Lo importante es que les quede la idea del concepto, porque yo no les voy a preguntar, por ejemplo, en una prueba no les voy a preguntar, defina periodo. No, porque eso es de memoria, eso en no entender que realmente es lo que demora en un ciclo. Y con eso basta, ya para que ustedes acá en los dibujos, por ejemplo, los que están acá al lado, se den cuenta que lo mismo que mide la longitud de onda en forma espacial, es lo mismo que va a medir el periodo, pero de forma temporal. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia, que también es una variable temporal. Profe, perdón que lo interrumpa. Dígame. ¿Puede volver atrás para sacarle la foto? Allá, sáquenle fotito a esa. Como les dije, el periodo tiene que ser con la T mayúscula y se relaciona con la frecuencia. Gracias, profe. De nada. Profe, Dígame. después esto lo va a mandar a Carrum. Sí, todo. Ya.
Gracias. La frecuencia también es una magnitud temporal, se relaciona con el periodo, se escribe con la F minúscula y significa algo diferente, sí. Es la cantidad de ciclos que se producen en una unidad de tiempo. Por lo tanto, si nos dicen cantidad de ciclos, nos están diciendo cantidad de oscilaciones o cantidad de vaivenes. Si tenemos esa definición, entonces tenemos una especie de fórmula. Cantidad de ciclos o número de ciclos, si yo los divido en un tiempo, me va a dar la frecuencia. Ahora, más específicamente, si ese tiempo es un segundo, pasa lo que está escrito acá abajo. Que si un ciclo se demora un segundo, estamos hablando de un hertz. Hertz es la unidad de medida de la frecuencia, que se escribe como Hz, y significa un ciclo por segundo. No por minuto ni por hora, sino que un ciclo por segundo. Eso quiere decir que es un vaivén por cada segundo. Si se demora más, se demora menos, ya no se podría llamar hertz. Lo importante es que sea por segundo. Ahora, si yo tengo la cantidad total de los ciclos y lo divido por el tiempo total, también lo puedo tener. Pero eso viene más adelante. Lo importante es que ustedes sepan que es la división entre ciclos con tiempo. Y esto es bueno anotarlo como una especie de que es nuestra primera fórmula que aparece como en la materia. Dividir ciclo en el tiempo. Y eso nos va a dar la unidad de Hertz. Esto que está aquí es una expresión matemática nomás. Los que se acuerdan de fracciones se van a dar cuenta que cuando yo tengo un número abajo del 1, es lo mismo que escribir ese número con una potencia negativa. Pero esto no influye en nada. Esto no es necesario que lo sepan si todavía no saben lo que es una potencia negativa. Lo importante es que sepan esto, que un ciclo por segundo significa un hertz. Entonces, si a mí me dicen, la onda tiene 5 hertz, lo que me están diciendo ahí es que se están cumpliendo 5 oscilaciones o 5 ciclos en un segundo. Porque si yo divido 5 en 1, me da 5. También esto podrían ser 10 oscilaciones. Para que me dé 5, tienen que pasar 2 segundos, porque 10 dividido en 2 es 5. Y si pasa otro segundo, van a ser 15, y otro 20, y así sucesivamente. Pero yo ya voy a saber que en un segundo se repiten 5 oscilaciones. Ya eso es una onda rápida. Este lenguaje y esta unidad de medida se ocupan en hartas cosas. De hecho, no sé si alguien ha escuchado hablar de los hertz. ¿Alguno de ustedes? ¿Dónde lo pueden aplicar? En frecuencias de sonido. En los sonidos. En los computadores, cuando te hablan de Los hercios. los hercios, una canción que tiene tanto megahertz o una radioemisora. Profe, Dígame. entonces si son 20 ciclos serían 4 segundos. Claro, porque 20 dividido en 4 es 5. ¿Eso es como una regla o va para cada problema matemático, que es como más subjetivo? No, va para cada problema, porque esto es un ejemplo. Te pueden decir que una onda puede tener 5 Hz o puede tener 100 Hz. Ah, ok. Eso quiere decir que son 100 ciclos en un segundo y uno va ocupando ahí la lógica. Pues. Se supone que si son 100 ciclos en un segundo, en el otro segundo van a ser 100 más. Entonces son 200 en 2. Y así va a ir sumando, pero siempre va a mantener una frecuencia. ¿Alguien más ha escuchado el término Hertz en algún otro lado? No he escuchado. ¿En la computación? No. ¿No han escuchado en No. computador? No. Si ustedes van al sistema operativo de sus computadores o les gusta el tema de la computación, se van a dar cuenta que la memoria tiene una velocidad para pensar, una velocidad de resolver ciertas situaciones que está medida en hertz. Eso quiere decir que cantidad de frecuencia que se puede mover o puede procesar un computador. Y está en megahertz. Estamos hablando de millones de ciclos por segundo. Entonces,
de alguna forma el término hertz también no es solamente proporcionado por una onda, sino que también pueden ser vueltas, pueden ser un lenguaje computacional, como les decía, y en los autos, que a lo mejor sus papás, sus mamás deben saber los que conducen, aparece en la parte de los autos RPM, dice, las revoluciones por minuto. O también, cuando le enseñan a manejar, les dicen que cada 2,5 o 2500 revoluciones tienen que pasar el cambio. Eso es una unidad de frecuencia. Quiere decir que el motor da vueltas. Cuando a mí me dicen RPM, significa revoluciones por minuto. Por lo tanto, da tantas vueltas por minuto. Si se fijan, ya no es como lo que estamos viendo nosotros, que es por segundo. El motor de un auto se explica con revoluciones por minuto. Si me dicen 2500 RPM, quiere decir que el motor da vueltas 2500 veces en un minuto. Profe, ¿y los FPS? Esas son frecuencias por segundo, que es lo mismo que Hertz. Aquí pueden ser FPS o también RPS. Estos tres conceptos son iguales porque siempre es por segundo. Nosotros ocupamos el Hertz como para no escribir esas letras, pero en realidad es lo mismo. Frecuencia por segundo o revoluciones por segundo. Por eso es importante que este concepto se aplique en todos lados, no solamente en la parte de la onda, sino que en la parte mecánica también. Ahí les voy a dar tiempo para que escriban un poquito y también que recuerden que el periodo, tanto el periodo como la frecuencia son temporales. No se les vaya a olvidar eso. Que yo tenga una onda con más o menos frecuencia no quiere decir que sea más grande o más pequeña. Lo más probable es que va a depender cómo yo la dibuje. Porque yo puedo dibujar una onda igual de alta que otra, pero con más oscilaciones, y puedo dibujar otra más estirada con menos oscilaciones. O sea, el espacio de la frecuencia o el espacio con la frecuencia no influyen tanto. Aquí lo que interesa es cuántas oscilaciones hay, más que la forma. Y esta es la última parte de la clase, nos quedan unos minutos nomás, donde lo que no aparecía en la imagen como elementos de onda es lo que se llama como rapidez de propagación o la rapidez de la onda. La rapidez de la onda se escribe con el símbolo, con la V minúscula, y la gracia que tiene la rapidez es que es espacial y temporal al mismo tiempo. Porque cuando uno dice que algo es rápido o cuando uno dice que algo es lento, lo que uno está comparando es espacio en un tiempo determinado. ¿Cuánto recorrió? ¿Cuánto es lo que avanzó en un tiempo determinado? Si es rápido, debería ser menos tiempo. Si es más lento, debería ser más tiempo. Entonces estás comparando estas dos cosas. Por eso la rapidez es tan importante en el estudio de las ondas, porque se define como la distancia que recorre la onda en un determinado tiempo. Como es una división, como la que está acá, la unidad de medida son metros segundos en el sistema internacional. Eso está entre corchetes. También puede ser escrita como fracción. Metros segundos. No se dice metros por segundo. Ese por está de más. Como que uno lo habla en el lenguaje cotidiano, pero para la física no está bien. Es metros segundos o metros sobre segundos. ¿Ok? Por lo tanto, lo que nos dice la velocidad es cuántos metros avanza la onda en tantos segundos. Lo que está arriba, esa letra D, también nosotros la podemos llamar como longitud total de la onda. Longitud total, que sola se mide en metros. Y el tiempo, la T minúscula, no la T mayúscula, la T minúscula es el tiempo total. Entonces, si yo conozco la longitud total de la onda, conozco cuánto es lo que se demora, la onda, no la oscilación, la onda, entonces yo puedo obtener esta ecuación que está acá,
que es la ecuación más importante de la onda hasta el momento. Distancia partido en tiempo. Y aquí es donde se necesita la matemática. Recuerden que en todas las diapositivas matemática recién aparece ahora, en donde tenemos que hacer una división. Pero ojo con las letras, lo que significa. La D mayúscula significa longitud total de la onda completa. Entonces, si yo dibujo una onda, por ejemplo, esa que está ahí, si yo conozco ese punto y paso el eje central al medio, la distancia total es todo eso en forma vertical. Eso es distancia. Desde el inicio hasta el final. Todo esa es esa línea. Desde el inicio hasta el final. Eso se llama distancia. Y todo lo que se demoró es el tiempo. La T minúscula. En cambio, la longitud de onda, el lambda, es solamente de una oscilación. Desde ahí hasta ahí el lambda. Y eso es lo que se demora, es la T mayúscula. El periodo. Entonces, necesito que no se confundan con los símbolos. Distancia partido en tiempo, estamos hablando de algo más general, de algo total. Y longitud de onda con periodo de solamente una oscilación. Es como, sería como una suma iterada, pero en ondas. Exacto. Y de hecho, deberían darte el mismo valor de velocidad. Si yo divido longitud de onda en periodo, debería ser igual a distancia partido en tiempo, porque se supone que estamos estudiando ondas armónicas, ondas ordenadas, y que se van repitiendo todo el rato igual. Entonces, si yo hago la división de lo total con lo particular, debería darme lo mismo. Es como dividir 100 en 10 que 10 en 1. Debería darte la misma división. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal